los colchones, refrigeradores, lavadoras, estufas. Buenas, mis queridos locos. Sean bienvenidos a este episodio 14 del podcast más escuchado en algún lugar de nuestro universo infinito. En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma, y esta vez acompañada por nadie, porque al parecer los alumnos hoy se fueron de pinta y me dejaron sola, pero ya los veré en el extraordinario. Bueno, realmente es porque la invitada canceló a última hora y pues no quería dejar pasar una semana sin hacer un episodio y pues el día de hoy yo misma elegí al personaje que tanto me gusta, que tanto admiro y que siempre me había dado curiosidad investigar. Este es el podcast, esta vez sola, de Rebeldes y Locos. Ahora sí no tengo nadie de quien empezar a hablar, no hay invitado, pero tenía como muchas ideas de quién hablar. De hecho, por eso nació este podcast, porque Rebeldes y Locos en la historia hay muchísimos por donde lo vean, ¿no? Y entonces empecé como, ok, ¿de quién quieres hablar, Lisette? Saben que me gusta la música, pero dije, a ver, cámbiale un poquito, que no sea un músico. Ya tenemos bastantes Rebeldes y Locos músicos por aquí. Y bueno, empecé por Philip K. Dick, que me gusta mucho, sus novelas me gustan. Aparte andaba bien clavadísima leyendo una y la acabo de leer. Tan clavadísima estuve que les dejé un trabajo a uno de mis grupos de diseño publicitario. Les dejé hacer un ejercicio acerca de la obra de Philip K. Dick. Después dije, ok, Julio Verne, también me gusta mucho cómo escribe Julio Verne. Y bueno, ¿no? Ando ahorita leyendo a Julio Verne, entonces dije, bueno, él, total, ¿no? Que después me di cuenta que la ciencia ficción me gusta mucho. También quería hablar de Carl Sagan, aunque él no es ficción, pero es ciencia. Entonces, voy a dejar de jugar con la pluma. Entonces, pues no sabía de quién hablar. Me gusta mucho la ciencia ficción. Tengo una lista, espero que no sea interminable, pero de libros de ciencia ficción que quiero leer. Tengo por ahí un libro que me acabo de comprar, que por ahí lo puse en mi Instagram, que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de Douglas Adams. Leí el primer capítulo, me pareció fascinante, pero dije, no, primero lee los que tienes ahí en puerta. Tengo en puerta Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. Tengo El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan, en la lista de espera de todo lo que quiero leer. Pero bueno, entre todo lo que quería leer, aparte me tuve que reventar la investigación yo sola, por eso también me tardé un poquito en hacer este episodio. Discúlpenme por favor, pero aquí andamos. De todos, dije, ya sé, siempre había querido investigar la vida de Giordano Bruno. Entonces es del personaje rebelde y loco, y de verdad un rebeldazo de su época, del que vamos a hablar el día de hoy. Fray Bruno. Un hombrecillo de cabello negro y ojos castaños oscuros, delgado como un palo, consumido y lleno de cicatrices, el rostro y el cuerpo marcados, señalados por toda la Santa Inquisición. Era 8 de febrero de 1600 y a Giordano Bruno le quedaban menos de 11 días de vida. Y esto lo dice Michael White en su libro Giordano Bruno, el hereje impenitente. ¡Ay, la luz se va y me estresa mucho! Hay poco registro de su infancia, prácticamente nulo. No hay mucho de él cuando era chiquillo. Chiquillo como doña, tan doña que tengo mis florecitas aquí. Varios historiadores aseguran que Felipe Bruno, de nombre de pila, Felipe Bruno, después se cambió el nombre a Giordano Bruno, nació en 1548 y se desconoce específicamente la fecha, pero ese es el año que las investigaciones han arrojado, los historiadores han arrojado, en una ciudad muy cerca de Nápoles, ¿no?
Pompeya, Nápoles, Nola, si no mal recuerdo se llama la ciudad en donde él nació. 1548 fue esto. Giordano Bruno, de tan solo 15 años, ingresó al monasterio de Santo Domenico, cerca de Nápoles, lleno de emoción, pues estaba por prepararse para el sacerdocio y dedicar toda su vida a la enseñanza y a la oración. En el tiempo que Bruno estuvo en el monasterio, aceptó la ordenación, pero sus cuestionamientos hacia y para él mismo limitaron el adoctrinamiento cristiano. Lo logré. Al poco tiempo de recibir su título, se fue como gorda en tobogán a hacer afirmaciones y a hacer cuestionamientos acerca de la iglesia, acerca de su filosofía en general, ¿no? Sí, cuestionando un poquito la iglesia, pero no tanto juzgándola, sino haciéndose ver como por qué creo lo que creo, más que nada. Su primer escrito fue una sátira para la que se llamaba El Arca de Noé, donde criticaba que el ser humano no era capaz de pensar por sí solo. Ya desde ahí, rebeldazo de la época. Llegó a afirmar que los personajes catalogados como herejes por la Iglesia eran personas poco ignorantes y tristemente condenados a las llamas del infierno. Llegó a debatir con sus colegas la incongruencia de la Sagrada Biblia. A pesar de todo, para el monasterio, Bruno solo era un chico rebelde sin argumentos y sin filosofía y sin argumentos, básicamente, pero que aparte pues no tenía pruebas de lo que él hacía. Lo que realmente le costó caro y la razón de ser enjuiciado fue que Bruno leía libros escritos. Pues sí, obviamente. Ya ven que no necesito a nadie para decir pendejadas. Fue que Bruno leía escritos prohibidos. El libro vaquero, la TV Notas, los libros de Carlos Muñoz. Y por leer los libros de Carlos Muñoz, yo creo que sí te andan enjuiciando en las redes sociales, durísimo. No lo haga, compa. Leía textos prohibidos, ¿no? De aquellas épocas, acerca de alquimia y misticismo, ¿ok? Un poquito de magia, oscurantismo, todo eso le gustaba leer. No porque creyera, sino pues porque él sabía que entre más leía, más se acercaba a una verdad que a sus 15 años, 17, en esa etapa de su vida, 20 tal vez, 21, 22, en esa etapa de su vida, para él era muy enriquecedor pensar que el conocimiento te acercaba a una verdad, por lo menos a la que él se quería arraigar. Lo que hacía Bruno era esconderse en el baño del monasterio a leer estos libros prohibidos. No crean que se la andaba jalando, no estaba haciendo nada de eso. Se leía a cuestionar, empezó leyendo libros de, ¿cómo se llama? No era Eratóstenes, no. Empezó a leer libros de Erasmo, empezó a leer leyendo libros de Erasmo, hasta que un compañero del monasterio lo cachó. ¿No? Así, yo creo que le hubiera ido mejor si realmente se la estuviera jalando, pero no se la estaba jalando. Lo cachó leyendo un libro de Erasmo y lo va y lo acusa con los sacerdotes del monasterio. Entonces dicen, a ver, pues, ¿no? Ya bájale a tu desmadrito, Bruno, te vamos a dar chance, deja de leer esas cosas, pero ya estás advertido. No lo dejó de hacer. Para Bruno, obviamente, esta petición del monasterio de que dejara de leer esas cosas que ya estaba advertido, no fue suficiente y siguió leyendo acerca del tema, hasta que ya llegó un día que ya los tenía hasta la madre a todos y les dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a quitar tu cargo, ¿no? Tenía su cargo como en el sacerdocio, ¿no? Te vamos a quitar tu cargo y ya, bájale de huevitos a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para este momento, cuando ya le quitan el título, Bruno ya se había dado cuenta que su
su ideología, ¿no? Sus pensamientos no iban acorde a lo que la iglesia decía. Pero antes de que pasara cualquier cosa, porque ya querían enjuiciarlo como hereje, apenas tú decías algo y ya te empezaban a enjuiciar como hereje, decidió huir. Dijo, antes de que me hagan lo que me quieran hacer, decidió huir. Cosa que a lo mejor no le hubiera ido tan mal. En un ratito más les voy a decir por qué. Total, Giordano Bruno huye de Nápoles a refugiarse en otros lados, y esto lo que provocó no fue que ahí le pararan, no les gustó que huyera, porque aparte huyó me quitaron mi cargo. O sea, como que la iglesia se ardió un poquito porque no le importó que le quitaran el cargo. Entonces se va de Nápoles, y entonces lo empiezan a buscar las autoridades, ya no nada más por hereje, sino también lo empiezan a buscar porque era ahora un fugitivo de la iglesia, ¿no? Entonces, desde ahí ya era un rebelde y loco. Al escapar, se vio atrapado en una serie de problemas: andar vagando sin casa, sin comida y sin abrigo. Además, no fue suficiente con excomulgarlo. Pronto se volvería un fugitivo. Esto ya lo dije. Pronto se volvería un fugitivo que estaban buscando por toda Europa. Algo que seguramente no estuvo padre ni para él, ni para Salinas de Gortari, ni para Ebrard ahora con la línea 12 del metro. Y si se descuidan, no va a estar padre para todos los expresidentes mexicanos a los que les quieren levantar el juicio. Al parecer, y esto le pasó también a Galileo, sus ideas no pertenecían a la época. A pesar de que ambos eran admirados por su libertad de pensamiento, el catolicismo tenía el poder en ellos. Y cualquier cosa que se cuestionara era marcado por rebeldes locos y herejes en la época. Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Es la frase que aparece en la vida de Galileo Galilei para salvarse de la hoguera, confesando erróneas todas sus ideas. O sea, Dicen que al salir del tribunal fue lo que dijo para confirmar que sus ideas eran ciertas, y sin embargo se mueve. Al chile sí se mueve, carnal. Cosa que para Bruno no fue igual, porque él nunca se rindió a sus pensamientos para salvarse de algo como la muerte. De hecho, él sabía que iba a terminar en la hoguera. Desde que empezó a rebelarse y desde que le quitaron el cargo y lo excomulgaron, sabía, algo le decía, no sé por qué, pero algo le decía que se iba a ir a la hoguera. Pero mientras eso pasaba, él se dedicó a seguir leyendo textos y otros documentos científicos precristianos, y además él escribir sus propias interpretaciones de aquel mundo, del mundo antiguo, ¿no? Para entender un poquito la época en la que se desenvolvió Giordano Bruno, es en la época del Renacimiento. ¿Qué pasa en esta época? Principios del siglo XIV. ¿Qué es lo que pasa en esta época? Se empieza a cuestionar mucho a la iglesia porque aparece el método científico, aparecen muchísimos astrónomos cuestionándose si de verdad lo que decía la iglesia era real. Se empiezan a rescatar muchos textos porque medio siglo atrás ya se había inventado la imprenta. Para esta época había millones de publicaciones, y lo que había hecho la invención de la imprenta era acercar a las personas a la lectura, ¿no? Entonces había como mucha revolución en esta época. De hecho, Engels mencionó que el Renacimiento es la mayor revolución progresiva jamás experimentada por la humanidad hasta el momento. Un poco más atrás, y sin entrar a detalles, en el año 1455 aproximadamente, Johannes Gutenberg inventa esta imprenta. Bueno, perfecciona la impresión de tipos móviles. Si ustedes
quieren saber realmente la historia de Gutenberg y la invención de la imprenta y todo esto, vayan aquí a mi canal y busquen, por ahí está la historia, échenle una miradita, la verdad es que está bastante interesante. Para esta época existían 30,000 libros hechos a mano, pero existían 50 millones de libros impresos de diversas publicaciones y de diferentes temas. Para el Renacimiento había 50 millones de libros, ¿no? Cosa que para la iglesia así como, ¡fum, fum! No, espérense, no sabían ni por dónde detener. La forma más fácil de detener todo eso, pues era a través de las condenas y de la hoguera y de la Inquisición y de todo esto. En fin, entre tantos conflictos políticos en Europa, entre guerras civiles, un catolicismo que resaltaba a los ojos de todos, lugar donde llegaba Bruno, había una intolerancia doctrinal y una matanza endémica en el nombre de Dios. Y esto para Bruno solo confirmaba que solo una revolución intelectual y espiritual podrían llegar a disociar la religión de los asesinatos, convirtiéndose Bruno en un enemigo para la iglesia, cosa que él en ningún momento después lo alteró. Él nada más lo cuestionaba, pero nunca en su vida lo trató de publicar, lo trató de enseñar. Por lo menos la rebelión hacia la iglesia no, porque Bruno siempre fue un chico apegado a la religión. Sí creía en un Dios, sí tenía un amor por la fe, un amor por todo, solamente cuestionaba aquellas cosas que no le hacían sentido. En 1591, a la edad de 43 años, Bruno se encontraba en Frankfurt, Alemania, promocionando su obra de Inmenso. Bruno viajó mucho, viajó a cuando sale de Nápoles, huyendo de un juicio que ya se le estaba haciendo, huyendo de que era hereje, huyendo de muchas cosas, se llegó a refugiar, no en ese orden, pero sí en esos países, en Inglaterra, en Francia, en Italia, ¿no? En diferentes ciudades de Italia y en Alemania. Cuando llega a Alemania, llega a Frankfurt. Y cuando llega a Frankfurt, lo que hace es, siempre se dedicó a la enseñanza, tuvo siempre problemas económicos, hasta este momento tenía problemas económicos, se dedicó a la enseñanza para sobrevivir o sobrellevarla un poquito. Y lo que pasa en este momento es que empieza a escribir, la gente empieza a decir, este güey sí tiene como que, sí me hace sentido lo que está diciendo este tipo. Agarraba los textos precristianos, le gustaban mucho textos de Egipto, egipcios, le gustaba mucho este tipo de filosofía, cuestionaba también a los grandes filósofos. Y y él hacía su propia interpretación de todo eso, ¿no? Esto dice dice esto, y él hacía lo suyo. Y a la gente le hacía mucha, le simbraba mucho en la cabecita, ¿no? Que tenía razón. Entonces a eso se dedicó. Cuando estaba en Frankfurt, ahora sí, empieza a recibir unas cartas muy intensas, muy intensas. Primero empieza con como ligerito la invitación. Se trataba de un noble con mucha lana que vivía en Venecia, que de nombre Giovanni, espero decir bien el apellido, si no discúlpenme por favor, si no así le voy a decir de cariño yo, Giovanni Mocenigo, Giovanni Mocenigo, se oye bonito, ¿no? Este Giovanni Mocenigo le empieza a escribir cartas, empezando así bien polites, ¿no? Bien ofreciéndole estancia en Venecia. Le decía, oye, carnal, fíjate que pues yo tengo aquí un palacio, está enorme, vente a Venecia, aquí haces tus rollos, aquí haces tus ondas, me enseñas a mí y te voy a dar un chorro de lana y vas a tener en dónde vivir y todo, ¿no? Empieza Giordano Bruno a ignorar esas cartas. Le empiezan a llegar cada vez más y cada vez más y cada vez más, y cuando le empiezan a llegar, entre más y más le llegaban,
más subía la cantidad de dinero que le ofrecían, más oportunidades, más cosas le iban ofreciendo y clases en universidad y bueno, un chorro de cosas le ofrecían. Con toda la idea de que en Venecia se promulgara ese pensamiento filosófico el que venía trabajando Giordano Bruno desde que se empezó a cuestionar qué onda con la iglesia. Total, que para Giordano Bruno fue, después de tanta toxicidad en el tal Giovanni Moncenigo, ¿cómo se llama ese imbécil? Después van a saber por qué le digo imbécil. Después de tanta insistencia, Giordano Bruno accede a ir. Le llama mucho la atención que de todas las ciudades que había recorrido y de todas las zonas en Italia, Venecia, si no conocen Venecia, por favor vayan a ver la película de Roma que según Galilea habla de ella, ¿no? Venecia, según ella. Giordano Bruno se había enterado que Venecia rompía con todos los dogmas cristianos, o por lo menos se rebelaban un poquito, no era tan cuestionado pues, la parte religiosa, eran como un poquito más libres de pensamiento que en cualquier otro lado. Entonces eso termina convenciendo a Giordano Bruno de llegar allá, se instala en Venecia, 1591 les había platicado un poquito, y empieza a enseñar allá. Era tan rebelde, entre comillas, tan rebelde la ciudad de Venecia en aquella época, porque tenían una forma muy peculiar de pensar, tanto así que Sixto V, Sixto o Quinto, propuso excomulgar a todos los venecianos, idea un poco loca, pues lo único que lograrían sería que todo Venecia se levantara en contra de la iglesia, y ahí sí no les iba a convenir porque entonces otros países iban a seguir, bueno, otras ciudades y otros países iban a seguir su ejemplo, así de, mira, ¿no? Les pasó, entonces le dijeron a Sixto V, ¿sabes qué? No le muevas, mejor ya, ¿no? Ahí déjale. Ya instalado en Venecia, Giordano Bruno se encuentra un poquito nervioso por todo esto y preocupado por haber regresado a tierras italianas, donde primeramente fue juzgado y fue enjuiciado y fue tomado como hereje, y pues obviamente que también los romanos empezaron a buscarlo por toda Europa, entonces llega así como temeroso, nerviosito, se instala en Venecia, pero él no quería instalarse en el palacio de Giovanni Moncenigo. Él dijo, no, aunque sea así solito, aisladito, entonces se fue a vivir a un cuartito para sobrevivir y para nuevamente, como para agarrar otra vez callo, empieza a dar clases allá, se empieza a reunir, ahí les va, tengo el dato aquí. Lo invitan a asistir a la Accademia degli Uracini, donde conoce a filósofos, profesores, pensadores libres, investigadores y aficionados del ocultismo, mezclándolo con una filosofía natural. Él se sentía como pez en el agua, había encontrado un lugar, por lo menos que entendiera que la iglesia no lo era todo, Renacimiento, y entonces empieza a juntarse, a dar pláticas también en estas universidades y aparentemente empezó a entrar en confianza en Venecia. Se desconoce a grandes rasgos los temas que se hablaban en estas sesiones dentro de la universidad, pues era puerta cerrada. Lo que era cierto es que Bruno llegó a sentirse seguro, pues en un grupo de rebeldes y locos, seguido se cuestionaban todo. De hecho, ahí se encontraban muchas personas que eran buscadas y estaban enjuiciadas y eran también considerados herejes. Ahí se encontraban muchos y por eso fueron muy discretos siempre con la información que se manejaba ahí adentro. Para obtener más ingresos, Bruno se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Padua, una de las más importantes en Europa de aquella época. De hecho, Galileo Galilei llegó a dar clases de matemáticas en esta institución.
La elocuencia de Bruno era uno de sus talentos más destacados, atrayendo a muchos estudiantes por su mixtura de apóstrofe a... Iba todo tan bien, no sé, no entiendo cómo me pudo haber fallado esta palabra, pero está complicada. Antiaristotélica, ahí les va otra vez. La elocuencia de Bruno era uno de sus talentos más destacados, atrayendo a muchos estudiantes por su mixtura de apóstrofe antiaristotélica y su propia interpretación copernicana, condimentándolo con cuestionamientos polémicos procedentes de la tradición hermética. La enseñanza de Bruno empezó a tener tanta fama en Padua que decidió mudarse a esta ciudad, pero seguía teniendo contacto con gente de Venecia, especialmente con Giovanni Mocenigo. Aunque no se sabe mucho de este personaje, de hecho no se sabe casi nada o nulo de este personaje porque la Inquisición le prohibió mencionar el resto de su vida cualquier dato en cuanto a la relación de él con Giordano Bruno, porque aparte se fueron a juicio, entonces todo lo que dijera era parte de las autoridades y tenía prohibidísimo hablar de eso fuera de. En fin, Mocenigo se ganó la confianza de Bruno y se vuelve su discípulo. Le dice, oye, pues mira, ándate acá, quédate en Padua, pero trabaja también aquí, ¿no? Échame el paro, pues anda de aquí para allá. Empieza a ganarse la confianza de Bruno y empieza a ser su discípulo. Y ahora sí, cuando se gana la confianza de Mocenigo, se gana la confianza de Giordano Bruno, acepta irse a vivir a su palacio, ¿no? A su casa, una casa enorme, le da todo lo que le ofreció a cambio de que le diera todos sus saberes, toda su filosofía, todo lo que él sabía, todo lo que leía Giordano Bruno. Mocenigo lo quería absorber. Lo que no sabía Giordano Bruno es que se estaba metiendo en la cueva del lobo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se imaginaba que Giovanni Mocenigo trabajó por muchos años para la Inquisición veneciana, que ya ahorita les platico esa onda. De hecho, la insistencia de este personaje para regresar a Bruno a Italia solo fue por un movimiento que la Inquisición le pidió. Ahora entienden por qué le dije imbécil y se quedó cortito lo que le quise decir. Entonces le hace una mala jugada Mocenigo a Giordano Bruno para que se regresara a Italia. Se queda en Venecia, Bruno le empieza a contar toda su filosofía, todo. Entonces le empieza a explicar cosas del arte de la memoria. Bruno era una de las cosas que se dedicó a estudiar mucho, el arte de la memoria, para retener más la información y la capacidad de retener imagen, texto, todo en la mente. Una onda Pablo Lomelí de ahora, pues era Giordano Bruno. También, ¿no? Acerca de la mnemotecnia, todo lo que tenía que ver con la memoria, Giordano Bruno lo había estudiado y se lo empieza a compartir a Mocenigo. Y pues sí, ya, se gana toda su confianza. Ahí les va. Un viernes, 22 de mayo de 1592, un año después de llegar a Venecia, Bruno decide regresar a Padua. No se sabe, decide regresar a Padua con toda la intención de ahí de Padua, luego moverse a Frankfurt. No se sabe o no está claro si lo quiso hacer porque ya se la solía que Mocenigo no era la persona que Bruno se imaginaba, o porque ya se había cansado, realmente no se sabe por qué, pero trata de moverse en el año de 1592. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Mocenigo ya tenía el plan bien estructurado, ya había caído en la trampa y ya no había como mucho por hacer. Giordano Bruno
empezó a sacar todas sus pertenencias del palacio de Mochenigo, así en cuanto él no estuviera. Por eso les digo que fue como muy sospechoso que Giordano Bruno tomara la decisión así tan abrupta y en un momento que no estuviera Mochenigo en su casa, ¿no? En su palacio. Entonces empieza a a sacar todas sus pertenencias y todo. Le ayudan un par de trabajadores de Mochenigo a hacerlo. Y curiosamente, ese día que estaba preparando todo para irse, antes de que llegara Mochenigo, llega antes a casa, ¿no? Llega antes de lo previsto, de lo normal, y le dice, oye, pero ¿por qué ya te vas? No te vayas, espérate. Y empiezan a discutir porque Mochenigo le argumentaba que todavía no le había terminado de decir todo lo que habían acordado. Entonces, no, a ver, tú me habías dicho y no me estás cumpliendo que me ibas a enseñar esto, y vamos a la mitad y tú no. Total, que esta justificación que le dijo Mochenigo obligó de alguna manera a Bruno a acceder para quedarse una noche más. Le dijo, me quedo, pero mañana terminamos de ver todo lo que tengamos que ver y me voy. Sí, no hay bronca. Se va a la cama, ¿no? No sé con qué emoción se fue, si preocupado, si tranquilo, no sé, la verdad es que no sé, porque tampoco sabemos si ya se la solía o no. Esa noche en la madrugada, el plan de Mochenigo ya estaba bien adelantado y esa misma noche, Mochenigo, de un golpe y con un grupo de personas, sacaron de la habitación a rastras a Bruno y se lo llevaron entre calles, entre todo, arrastrándolo hasta una especie de sótano, ¿no? que hacía la función como de cárcel, ¿no? De mazmorra. Lo avientan de una patada, lo encierran y ahí llegó Mochenigo con un grupo de soldados que pertenecían a la Inquisición y lo llevaron a la prisión de la Inquisición en Venecia. Entonces, Giovanni Mochenigo, antes de llegar al juicio de nuestro rebelde y loco, voy a platicarles algunas afirmaciones que él hizo, que Giordano Bruno hizo. Nunca se nombró o se autonombró filósofo, él se consideraba un libre pensador y un intelectual extremadamente radical. Como muchos pensadores de su época, Bruno se dedicó a rescatar raíces del pasado apoyándolas con estudios del universo y del pensamiento humano. Giordano Bruno asintió la existencia de un universo infinito y poblado de mundos que estaban llenos de vida y llenos de personas. Junto con esto, entonces afirmaba que no éramos el centro del universo, que Dios no era el centro de la tierra, que nosotros éramos parte de Dios y Dios era parte de nosotros. Ahorita se los voy a explicar acá. Giordano Bruno, eso ya se los dije, sostenía que toda la materia estaba íntimamente relacionada entre sí, que vivimos en un universo donde todo es reciclado y todas las cosas están relacionadas. Un universo en el que somos Dios y Dios está en nosotros. Argumentó que el Sol era una estrella más en el universo, que no era la única y que no era el centro de todo lo que nosotros pensábamos también. Uno de los libros que Bruno adoptó como una nueva Biblia fue Revolución de las Esferas Celestes, de Nicolás Copérnico. La única fuerza que actúa es el poder de la mente humana. Esto era lo que afirmaba Giordano Bruno. También lo empezaron a perseguir por todas estas afirmaciones que hacía, porque escribió 5 textos sobre el arte de la memoria, que eran estudios basados en escritos precristianos sobre cómo mejorar y trabajar la memoria. Saludos, Pablo Lomelí. ¿Qué fue lo que pasó también con estos últimos escritos del arte de la memoria? Fue algo muy cuestionado en la época porque antes de la invención de la imprenta, de la que hablamos ya un poquitito, eran contadas las personas que eran capaces de leer y escribir. Solamente la nobleza, altos mandos y la iglesia,
y no toda la iglesia, nada más los altos mandos de la iglesia. Cuando empieza la invención de tipos móviles con Gutenberg y empieza a haber una cantidad de libros importantes y todo, esta parte de Giordano Bruno se cuestionó mucho porque decían, ¿de qué me sirve memorizar? ¿De qué me sirve retenerlo en la cabecita si está en un libro? Si quisiera recuperar esa información, pues nuevamente voy al libro. Lo que hacía Giordano Bruno es predicar la importancia que es que la gente que se quedara con un buen aprendizaje, que tuvieran una buena memoria. Entonces, en algún momento, la parte de la memoria llegó a estar obsoleta. Piénsenlo un poquito, a lo mejor nos pasa igual a nosotros. ¿Cuántos realmente no sabemos los teléfonos o los números celulares de las personas que están cercanas a nosotros? Realmente no. Ahí es en donde está. Así como ahorita vemos obsoleto retener los 50 números de todas las personas a las que normalmente les hablamos, pues ya para qué, si ahí están en el celular. Lo mismo se pensaba en aquella época. ¿Para qué retenerlos si está el libro? ¿No? Entonces, lo que hacía Giordano Bruno era, no hombre, ¿no? Y está increíble saber y está increíble aprender y están increíbles todas estas cosas. Mira, ¿no? Acércate a la memoria y acércate al conocimiento y acércate a todo. Cosa que después le costó caro. Espero así que así no esté brincando tanto la luz. Discúlpenme, pero todos los podcasts los grabo con... sí está brincando. Con mi cámara del celular y pues en algún momento voy a mejorar eso, se los prometo. Giordano Bruno no fue el único personaje que cuestionaba y se rebelaba ante el catolicismo. También existieron Girolamo Cardamo, Bernardino Telesio y Tommaso Campanella. Ninguno lo hizo con un plan anarquista, realmente todos lo hicieron porque era una nueva forma de pensar, era parte de la época, era parte del Renacimiento. Giordano Bruno sobresalió por tomar la filosofía natural y combinarla con la empatía, con las ideologías de una época precristiana y enseñar la doctrina resultante con entusiasmo sin precedentes, ¿ok? Justo lo que les platicaba ahorita de, oigan, sí, pero vean, está padrísima también esta parte, ¿no? Y sí está padre la iglesia, pero vean también otras oportunidades y otros conocimientos y no descarten que hay otras posibilidades, ¿no? Ahí es en donde cuestionaba Bruno. Desde el principio lo dije, Bruno creía en la sátira que hizo el Arca de Noé, que el ser humano no era capaz de pensar por sí solo y él quería confirmar lo contrario de eso que escribió en aquel momento. Para Bruno, el ocultismo y la magia ritual no eran del todo convincentes, pero estaba seguro de que podían ser acceso a nuevas oportunidades de conocimiento. Y aquí está increíblemente que también, ¿no? En esa época pensar así, pues cómo no se iba a ganar la hoguera también, ¿no? Sabía que los símbolos y los encantamientos pueden influir de manera poderosa en la mente. ¿Okay? Él trabajaba un poquito esta parte de la mente para cambiar los pensamientos. O sea, no nada más era como toma esto, consúmelo, sino era toma esto, piénsalo, analízalo, consúmelo e interprétalo por ti solo, ¿no? Eso era lo que andaba predicando, más que decirles a la gente que piensen como borreguitos, era analiza lo que estás creyendo y analiza lo que estás leyendo y pensando. Eso era lo que le calaba a la iglesia que estuviera haciendo realmente Bruno. Por eso lo amamos. Bruno, te amo. En Del infinito, el universo y sus mundos, escrito en 1584, Bruno decía: hay incontables soles y una infinidad de planetas que giran alrededor de sus soles de la misma manera en que nuestros 7 planetas giran alrededor del nuestro. A lo mejor tenía unas ideas muy locas porque también le gustaba leer a Nicolás Copérnico. Tenía muchas ideas muy locas de astronomía de su época, pero era un libre pensador. Nunca se autonombró ni filósofo ni astrónomo después por estas afirmaciones que confirmaron que eran ciertas tiempo después. También lo catalogaron así. Inspirado por Demócrito, y esto lo voy a leer literal del libro de Michael White. Inspirado por Demócrito e influenciado por las enseñanzas
enseñanzas místicas de las antiguas religiones india y egipcia, para él la esencia de una abeja era indistinguible de la de un ser humano, y los minerales de una roca eran tan significativos como un papa. Para Bruno, todas las cosas son recicladas e interdependientes. Para este extraordinario pensador, Dios existía en un rayo de sol y en la espada del soldado, el aliento de la ramera y la túnica milagrosa del santo. Todo este globo, esta estrella, no estando sometido a la muerte y a la disolución, y siendo imposible la aniquilación en lugar alguno de la naturaleza, se renueva periódicamente a sí mismo, cambiando y alterando todas sus partes. No hay ningún arriba y abajo absoluto, como enseñó Aristóteles, ninguna posición absoluta en el espacio, sino que la posición de un cuerpo es relativa con respecto a otros cuerpos. Hay por doquier un incesante cambio relativo de posiciones a través del universo, y el observador siempre se encuentra en el centro de las cosas. Esto lo afirmaba Giordano Bruno, cosa que le calaba a los demás, y afirmaciones o filosofías que después, por ejemplo, Spinoza trabajó, ¿no? para su interpretación de Dios. Para entender cómo es que Bruno llegó a todo esto, debemos partir de 3 etapas en su filosofía. La primera, surgió el concepto de la universalidad y la infinitud. Bruno insistía en que el individuo y la raza eran partes elementales de una unidad, que hay un universo en todos nosotros y que todos somos parte de este universo. Las formas puras de la antigua religión fueron combinadas con la belleza de la enseñanza originales de Cristo y las de otros grandes profetas y magos de la antigüedad. Esto lo pueden ver perfectamente en la primera parte del documental Zeitgeist. Hace mucho tiempo estuvo en estos portales de streaming, pero sin bronca seguramente lo pueden encontrar en YouTube. Zeitgeist, la primera parte del primer capítulo. Buenísima. Y ahí lo dicen. Todas esas nociones combinadas podían ser entendidas y representadas mediante símbolos y rituales ocultos, los cuales serían accesibles a una mente fortalecida por una memoria mejorada. Él aseguraba que los símbolos, los rituales, y al final lo platicamos también en uno de los episodios cuando hablamos de la simbología del rock y los demonios y todo esto, que al final orar es una especie de ritual, la cruz es una especie de símbolo, ¿no? Y entonces a la iglesia esto no le gustaba nadita. Ya, era un gran paréntesis para explicarles cuáles eran las aportaciones de Giordano Bruno, por qué fue tan popular, por qué fue tan cuestionado, por qué obtuvo tanta fama en la Universidad de Padua y obviamente por qué lo estaban persiguiendo, por qué lo enjuiciaron y por qué duró tantos años su juicio. El juicio de Bruno comenzó el 26 de mayo de 1592. A pesar de su situación, se encontraba en manos de la Inquisición veneciana. Si hubiera estado en manos de la Inquisición romana, ahí sí no le hubiera ido tan bien, porque ellos no tenían piedad. Todo lo que hacían la Inquisición romana se mantenía en secreto. Si ellos querían hacer lo que quisieran, siempre se mantuvo en secreto. Y los venecianos no, los venecianos eran un poquito más apegados a las leyes y a la parte del gobierno para decir, aguanten, ¿no? Primero hay que saber bien qué pasó y ya después repartimos madrazos. En este juicio en Venecia, Bruno estuvo totalmente apartado de cualquier ser humano, aislado. Incluso no lo dejaron tener un abogado. Nunca le dijeron quién o quiénes fueron las personas que declararon en su contra, pero obviamente ya sabemos quién fue. Todo esto hizo que no le diera tiempo para prepararse, pues como era de esperarse,
La Inquisición veneciana se quedó con todas sus pertenencias, entre todos los escritos, bueno, ropa y eso, pero todos los escritos que pudieron haber alterado y los pudieron haber utilizado en su contra. Además, los jueces de Bruno tenían una amplia experiencia en el arte de sonsacar información a los acusados, siendo expertos manipuladores del significado de las palabras. Entre jueces y observadores, días previos al juicio, los jueces y los observadores leyeron 2 informes preparados por el acusador Monechigo. Y estos informes detallaban el pensamiento que Bruno le compartió el tiempo que fue su discípulo. Obviamente le metió afirmaciones de más y puso palabras en boca de Bruno que nunca pasaron. A pesar de las incongruencias de Mocenigo, las declaraciones fueron suficientes para arrestar a Giordano Bruno en Venecia. El juicio estaba programado para el 26 de mayo de 1592. Sin embargo, Mocenigo no fue el único en declarar. Pasaron varias personas que Bruno conoció durante sus viajes. Ninguno pudo haber defendido, porque al defenderlo es como si estuvieras traicionando también toda la iglesia y podía ser también enjuiciado en aquel momento. Entonces, la gente que pudo estar, por ejemplo, todos los pensadores, para empezar, había muchos pensadores que estaban en la Universidad de Padua, también estaban siendo fugitivos de la iglesia, ya tenían juicios y también muchos de ellos eran considerados como herejes. Y aparte, entre ellos se protegían, entonces ninguno pudo salir al quite a defender. Y aparte de que lo iban a defender de todas las ideas de las que la iglesia estaba en contra, pues obviamente no, o sea, no tenía ni cómo ganar. Hay textos larguísimos para explicar todo lo que Mocenigo dijo en contra de Giordano Bruno. De las cosas más impactantes que dijo fue que estaba haciendo una secta en contra de la iglesia y su propia religión, unas cosas bien locas, ¿no? Y que iban a ser violentos y agresivos y que se iban a levantar en armas y de verdad cosas que ni por aquí le pasaron en algún momento a Bruno hacer, jamás. La tarde del 29 de mayo fue la primera vez que llamaron a declarar a Bruno. Nervioso y hasta ese momento se dio cuenta de la gravedad del asunto. Y como que él, antes de este juicio, por estar en Venecia y no en Roma, se imaginó que en algún momento pues se iba a aclarar el malentendido, que nada más le iban a pedir que ofreciera disculpas, que se retractara y lo iban a dejar libre, ¿no? En algún momento él pensó en esto, ¿no? Los primeros días que lo encarcelaron. El 29 de mayo, que ya lo llaman a declarar, se da cuenta que entonces sí su vida está en peligro y que posiblemente su vida estaba por llegar a su fin. Lo que no se esperó Bruno y culeramente fue que tardaron muchos años más en llegar a su juicio final. Bruno comenzó a contar toda su trayectoria, desde su infancia, pasando hechos por los que desafortunadamente tuvo que vivir junto a su hermano, que fue, no recuerdo bien este dato, pero creo que fue testigo de un asesinato. Su hermano y él fueron testigos de un asesinato. Lo tuvo que contar. Él pensó que eso lo iba a afectar, cosa que dijeron, ay, ¿no? Es lo de menos a comparación de todo lo que estás diciendo. Comentó todos los viajes que hizo por varias ciudades de Italia, ya lo había dicho, de Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Aquel 29 de mayo mencionó que antes del juicio estaba decidido a regresar a Frankfurt, que él, a pesar de todas las acusaciones, nunca ha hecho nada que atente las creencias de la iglesia, que él había sido siempre un hombre de fe. Y esto no lo dijo por putón, lo dijo realmente porque realmente así fue, porque le dijo, a toda la gente le decía, ya se los dije, vean, está toda esta parte maravillosa de la iglesia, pero toda esta parte maravillosa de la iglesia tiene una extensión, algo
más allá de lo que la iglesia nos dice, ¿no? Y vean y volteen hacia arriba y cuestiónense. Eso era lo que predicaba Bruno. Entonces, pues él no se imaginaba, ¿no? Siempre fue un hombre de fe, siempre tuvo amor a Dios, siempre, nunca lo negó, pero decía, si está padre esta parte, observen todo lo demás, no chinguen, ¿no? No se pierdan de todo lo que hay. Al término de todos sus relatos, Bruno con un aspecto cansado, delgado, pues imaginen, ¿no? Ya demacrado, temeroso, ya empieza, cuando terminó de contar toda su vida, todas sus, todos los planes a futuro que tenía, hubo un silencio. No se sabe si fue un silencio porque, ¡ay, la luz se va y no se va! Y la luz, no se sabe si fue un silencio porque estaban por tomar un veredicto o porque estaba convenciendo a las personas de que realmente no estaba tan loco lo que estaba diciendo, o porque realmente había jueces que no creían que realmente fuera hereje. Hubo un silencio, Bruno ya estaba esperando la sentencia, lo que tuviera que pasar, volteando a ver con sus ojitos así demacrados también a los jueces, esperando algo, y lo único que pasó es que uno de los jueces se levantó y dijo: se le pide a la audiencia guardar secreto de todo lo mencionado hasta mañana que se reabra el caso. Entonces, no sé si Bruno, descansado porque no sabía que por lo menos ese día no iba a morir, o ya tenso por decir, güey, ya que pase lo que tenga que pasar, pero no me tengan sufriendo, no se sabe, pero el caso es que regresan a Bruno a su celda y ahí se queda. Esa noche los jueces se reunieron con un banquetazo así en la mesa, se reunieron a platicar acerca de la supuesta herejía de Bruno, ¿no? Dos de ellos comprendían las razones de Bruno, sin darle toda la razón, porque entonces eran parte de la herejía, sin darles toda la razón, de alguna manera comprendieron lo que estaba pasando con él, pero pues se sentían comprometidos a actuar en contra del fugitivo. Total, que el juicio se levanta al día siguiente, se cierra al día siguiente y así lo trajeron durante varios días. Así, tanto tiempo, que duró mucho tiempo más. Ahí les va. Las cosas se pusieron cada vez más tensas cuando uno de los jueces comenzó a cuestionarle todas las afirmaciones fuck you Giovanni Mocenigo había hecho en su contra, sobre la negación de Dios, sobre la secta que según Bruno estaba tratando de crear, que Cristo también también lo dijo, que Cristo era ocultista y que se refugiaba en la magia para hacer todo lo que hacía. Y entonces Bruno así, güey, imaginen que les inventan tantos chismes de ustedes y que esos chismes depende del juicio y de la sentencia que les iban a asignar. Bruno se queda impactadísimo con todo lo que estaba escuchando, así de, güey, ¿en qué momento dije? ¿O en qué momento pasó? ¿En qué momento me perdí? ¿O qué tomé para no acordarme de todo eso que se dijo de mí? ¿No? Entonces, en palabras de Bruno, ¿qué es esto? Antes preferiría estar muerto que haber dicho tantas cosas. Enojado y con la poquita fuerza que seguía teniendo, dijo, esto es increíble, no es algo que haya salido de mi boca. Y estaba bien enojado por estar escuchando eso, ¿no? Y que de eso dependía su vida. Pinche Giovanni, ¿no? Sí da coraje. Bruno volvió a poner cara de perplejidad. Nunca he dicho tales cosas, Dios mío. Examinad mis libros. Admito que tienen mucho de profano, pero no encontraréis el menor rastro de esto. Y tampoco me ha pasado nunca por la cabeza. Palabras de Giordano Bruno. Bruno Munari, les decir, no, Giordano Bruno. Pasaron 3 semanas para reanudar el juicio con la finalidad de que Bruno preparara nuevamente toda su vida y comenzara a detallarla de nuevo, para que recuperara cosas que posiblemente se le pudieron haber olvidado, o para poner a prueba que lo que había dicho 3 semanas antes
coincidiera con lo que en esta ocasión iba a decir. El 26 de junio, con jueces y observadores agregados sumados al juicio, Bruno hizo sus últimas declaraciones. Ahí les van, en palabras de Bruno. Mi declaración demuestra que consulté con padres católicos. Mi comportamiento en esta ciudad ha sido impecable. Solo he discutido de filosofía en una ocasión y he condenado a protestantes ante vos. Lo único que deseo es vivir en mi tierra natal libremente y sin estar enclaustrado. Mochenigo es el único que ha podido acusarme de las cosas que alegáis contra mí. Y es un hombre malvado. He examinado mi conciencia en busca de faltas y no encuentro ninguna. He confesado de buena gana todo lo que sé. Luego, arrojándose al suelo, esto hasta ahí se queda. Luego, arrojándose al suelo, quedando postrado ante los inquisitores, Bruno se echó a llorar. ¡Ay, Brunito! Pido humildemente perdón a Dios y al tribunal. Lo único que deseo es que mi castigo sea llevado a cabo en privado para así no atraer la atención hacia el hábito que llevo. Escuchen y recuerden bien estas palabras, las voy a repetir. Pido humildemente perdón a Dios y al tribunal. Lo único que deseo es que mi castigo sea llevado a cabo en privado para así no atraer la atención hacia el hábito que llevo. No se lo cumplieron. Les voy a explicar al final cómo fue su castigo. Todo esto que les acabo de platicar pasó en Venecia. Cuando se enteran los romanos que se encuentra en una celda en Venecia, hacen todo lo posible para trasladarlo a Roma. Cosa que para Bruno no iba a ser nada bueno, porque los romanos no tenían ni la mínima idea de lo que era piedad para los castigos. Que allá se lo llevan, ¿no? Por todas las afirmaciones que hizo Mocenigo y pues porque al final Mocenigo era parte de la Inquisición, entonces no fue difícil trasladarlo a Roma y ahí sigue su juicio. Llegó a las mazmorras en Roma, donde éstas se dividían por 3 zonas. La primera era la prisión ordinaria, era para crímenes leves en contra de la iglesia y para los que se arrepentían. Aquí en esta prisión ordinaria, los prisioneros podían hablar entre ellos y recibir cosas del exterior, como alimentos pues que no eran suficientes que les daban en las celdas. Pero había una segunda zona que era para los culpables de delitos más graves o de extrema herejía. Terminaban bajo las torretas de Castel San Angelo y se le conocía como prisión de muros estrechos, donde las personas permanecían solitarias y con dietas en donde el hambre era extrema. Y había un tercer espacio. Este espacio era para los casos súper extremos de herejía y se les llamaban las super mazmorras, donde el prisionero era encadenado de los tobillos y las muñecas. Nadie entraba a la celda y la comida la pasaban por espacios diminutos entre las rejas, ¿no? Bruno fue, entre la puerta, porque ni siquiera había rejas. Bruno fue llevado, afortunadamente, entre comillas, a la zona intermedia, no llegó a la zona extrema. No sé si sabía Bruno esto, pero si sí lo supo, a lo mejor para él fue un alivio y como una esperancita de decir, puta, no me llevaron a la extrema, no me llevaron a los casos, a los peores casos. A lo mejor no me consideran tan peligroso, ¿no? No sé, tal vez yo lo hubiera pensado. Con todo esto, aún y así, con los sádicos y con los severos que eran los romanos, los inquisidores romanos, tenían unas reglas que acataban muy bien para llevar una disciplina en la Inquisición romana, y tenían manuales con detalladas instrucciones para el inquisidor que tiempo después fueron alteradas con toda la intención de lastimar un poquito más a los enjuiciados.
El manual decía, la tortura debe ser llevada a cabo de acuerdo con la conciencia y la voluntad de los jueces, siguiendo los dictados de la ley, la razón y la buena conciencia. Los inquisidores siempre deben cerciorarse de que la sentencia de tortura está justificada y sigue los precedentes. Pero como todos los procesos de la Inquisición se llevaban en secreto, por lo menos allá en Roma, pues la tortura les bastaba con registrar cosas bien lastimosas, y todo lo justificaban con que era en nombre de Dios, ¿no? Los inquisidores eran muy hábiles a la hora de torturar para burlar las reglas. El manual estipulaba que ningún prisionero podía ser torturado más de una vez de la misma manera, pero aquello solo suponía un pequeño inconveniente, ya que el inquisidor que deseaba repetir una tortura enseguida le bastaba con registrarla como continuación de la sesión anterior. Así, no es otra, nada más nos tomamos un descansito, pero es la misma, sigue. Lo voy a leer textual. En los primeros tiempos de la Inquisición, a los sacerdotes les estaba vedado torturar porque en ese caso el Papa no hubiese podido permitir que luego atendiera las necesidades espirituales del pueblo laico. O sea, los papas no podían torturar a las personas, ellos nada más mandaban torturar. Pero años atrás, tres siglos atrás, poquito menos, el Papa Alejandro IV tuvo la ingeniosa ocurrencia de que si en cada sesión de tortura había presentes al menos 2 sacerdotes, podrían prescindir de la mano de obra contratada y luego absolverse el uno al otro, incluso después de haber cometido los más diabólicos latrocinios físicos. Para que me entiendan, se podía justificar si era como, pues por ahí se les pasaba la manita por ahí, ¿no? También el manual estipulaba que el prisionero tenía prohibido sangrar. Ahí les va por qué. La razón es porque parece que se deriva de que la idea de que si un prisionero sangraba era como si estuviera representando la imagen de Cristo. Y entonces, si el prisionero representaba la imagen de Cristo, podía ser automáticamente detenido todo el proceso hasta dejándolo en libertad. Entonces era bien cuidadoso hacer todas las torturas sin que el prisionero sangrara. Bien loco. También cabe la posibilidad de que, al poner tanto cuidado en evitar derramamiento de sangre, los inquisidores creyeran estar distanciándose de desagradables comparaciones con los perseguidores y torturadores de Cristo que habían derramado su sangre durante la crucifixión. Fuera cual fuese el origen de esta perversa forma de autolimitación, solo significó que se le exigía un poco más de imaginación al torturador. Las únicas formas de malos tratos permitidas eran aquellas que causaban el máximo dolor al mismo tiempo que mantenían intacto el cuerpo de la víctima. Todo esto que les platico es lo que en algún momento Giordano Bruno se imaginó que iba a poder pasar. No me voy a meter, ya después si quieren hacemos un episodio que me encantaría porque son temas que la neta me laten un chorro. Me encantaría hablar de la Santa Inquisición y de todas las torturas que había. Bruno llegó a la prisión de la Inquisición romana el 27 de febrero de 1593, menos de un año, o ya casi cumplir un año de aquella vez que lo arrestaron en la casa en el palacio de Giovanni Mocenigo, ¿no? Estuvo en esta prisión durante 7 años sin saber realmente con qué nivel de tortura los vivió esos 7 años, ¿ok? De que fue torturado. ¿A qué niveles y con qué recurrencia? No se sabe. El 14 de febrero de 1599 fue llevado nuevamente a juicio, y en esta ocasión en Roma, lo que sería un juicio de 40 fucking días.
Tantos años ahí, tanto tiempo, fueron meses, imagínenlo, meses, años y todo, en donde seguramente él ya dijo, ya por favor, díganme cuál es el castigo, que pase lo que tenga que pasar ya, ¿no? El 21 de diciembre fue llevado nuevamente a juicio, sacando de quicio a todos los cardenales jueces de aquella sesión, pues Bruno se negaba, en todo momento se negó a retractarse, porque él sabía que todo lo que le estaban diciendo no era verdad. Y él dijo, ni madres, no, y no, y no, y aunque fuera verdad, es mi libre pensamiento, es mi ideología, y no me voy a retractar. Te amamos, rebelde y loco. Hace ratito les decía que esta parte de Bruno estudiar la memoria y de ayudar a la gente a que tenga la capacidad de retener, de acordarse, de tener recuerdos, de tener visiones, de tener todo, fue un arma de doble filo enseñarla en sus mejores épocas para Giordano Bruno, porque imagínense estar 7 años encerrado en un lugar en donde eres capaz de recordar prácticamente todo lo que viviste, todo lo que pudiste haber enseñado, todo. Entonces pudo haber sido un sufrimiento más que físico, mental, para Giordano Bruno. Pedían que se retractara. Voy a leerlo textual. A las 5:30 de la mañana del 19 de febrero, jueves y día festivo en Roma, como si fuera poco festivo, Bruno fue sacado de Santa Úrsula con cadenas y grilletes. Vestía una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos, iluminada con la cruz de San Andrés y llena de diablos pintados que alzaban sus largas colas puntiagudas sobre un telón de llamas carmesíes toscamente dibujadas a brochazos. La ruta a seguir estaba llena de curiosos y personas virtuosas. Se había dado gran publicidad a aquella quema. Incluso se había llegado a imprimir una primitiva forma de folletos para informar del acontecimiento. Y el folleto decía así: se espera una quema judicial muy entretenida, aseguraba este panfleto. Según aquel periódico sensacionalista de la época, Bruno se ha declarado deseoso de morir como un mártir para que su alma ascienda con el humo hacia el paraíso. El panfleto pasaba de mano en mano entre la excitada multitud y las hojas terminaban siendo pisoteadas en el camino mojado. Esta situación de camino hacia su hoguera fue lo más doloroso para él, porque fue lo único que pidió, que su castigo fuera guardado en secreto y que nadie se enterara y que nadie viera cómo iba a terminar su vida. No se lo cumplieron. Minutos después de la procesión, llegó al lugar de la ejecución, Campo dei Fiori, donde en un rincón enfrente del Teatro de Pompeya se había preparado el poste. Los guardias llevaron a Bruno hasta el grueso madero, lo pusieron de espaldas contra él y lo ataron con una cuerda gruesa, una soga gruesa, pasándola por hombros, pechos, cintura y piernas. Los fagots, aquellos haces de ramas acerca de los que Bruno había bromeado en una ocasión, fueron amontonados hasta llegar al mentón del condenado y la antorcha fue colocada entre sus pies. Las llamas prendieron rápidamente bajo la suave brisa de la mañana. Se ha afirmado muchas veces que los enjuiciados se había afirmado en algún momento que los enjuiciados podían hacer trato con los verdugos para que estos no los ataran del todo y pudieran liberarse en cuanto las llamas y el cuerpo empezara a enardecer, pudieran librarse, salir corriendo y ¡fum!, irse para cualquier otro lado y fugarse. Con unas cuantas monedas. No fue el caso de Giordano Bruno. No se sabe si porque de plano no quiso, porque él ya quería que su vida acabara, porque
porque a lo mejor sabía que si él huía, ni siquiera seguramente después de tantos años de estar encarcelado, seguramente no tenía ni la mínima fuerza de escapar de ahí. Entonces a lo mejor le iba a ir peor. El caso es que no fue Bruno una de estas oportunidades de escape. Las llamas empezaron a prender en las ramas. Fue visitado por los hermanos de la Misericordia de San Juan, el decapitado, y llevaron a cabo 1 minuto de intento por salvar su vida, ¿no? Estos fieles hermanos de la Misericordia de San Juan, desafiando las llamas. Uno de ellos se inclinó sobre la hoguera con un crucifijo, pero Bruno se limitó a volver la cabeza. Imagínenlo, pobrecito, ¿no? De verdad, qué triste que haya terminado así. Entonces nada más levanta la cabeza y segundos después las llamas inflamaron su túnica y se extendieron a su cuerpo, y los gritos ahogados de su agonía pudieron oírse por encima del siseo y el crepitar del fuego. Bruno se convirtió en el primer mártir de la libertad del pensamiento. 400 años después, la gente lleva flores al lugar donde fue llevado a la hoguera. La gente dice, a Galileo lo perdonaron, pero a Bruno, ¿cuándo lo van a perdonar? ¿No? ¿Cuándo le van a pedir disculpas a Bruno por todo lo que le hicieron pasar? Y en realidad, todo el tiempo tuvo razón Bruno. Escritores, pintores, astrónomos y científicos han reconocido las aportaciones de Bruno para la dimensión terrenal, pero para la Iglesia en ningún escrito mencionan la ejecución de Bruno como si la quisieran borrar de la historia. La Iglesia puede ser que la borre, pero los científicos, los astrónomos, los artistas no van a permitir eso nunca. Para cerrar este episodio y esta vida tan triste, tan difícil, pero tan fiel de Giordano Bruno, voy a cerrar con una frase de él. El tiempo lo da y lo quita todo. Todo cambia, pero nada perece. Giordano Bruno, 1548-1600. Hasta aquí la historia. No sé cómo terminarla porque resulta muy triste. Desde que la investigué resultó muy triste para mí. Sí, cuando terminé sentí como una opresión en el pecho de que sabía que fue una injusticia total. Pero bueno, lo que lo dejó, lo que le costó tantos años de sufrimiento y tantos años de cuidar y de defender sus creencias, fue que pasara a los libros de historia y que se reconociera tiempo después que tenía razón. En fin, hasta aquí, solita el día de hoy. Espero que sea el primero de algunos. Me gustó estar solita, de algunos episodios en los que tenga que compartirlos yo sola porque no encuentre alumnos, porque lo que sea, pero ya saben que todos están invitadísimos a participar aquí. 2 cabezas son mejor que una, entonces pues ya saben. Síganme en redes sociales. Les pido mucho esto para que este proyecto tan bonito que es compartir información de personajes rebeldes y locos en la historia llegue a más personas, llegue a las personas adecuadas y que crezca. Me encantaría que esto creciera. Síganme en YouTube, en el canal de YouTube, el podcast de Rebeldes y Locos para los que lo están escuchando nada más en audio, y en plataformas de audio también lo pueden encontrar. A la Miss la encuentran en Instagram, porque el Facebook es para las tías, en Instagram como @IG_curva, y el Instagram del podcast es @de Rebeldes y Locos. Muchas gracias. Se acaba de acabar el episodio número 14, Giordano Bruno. Nos vemos la siguiente semana con un personaje rebelde y loco nuevo. Bye.